Hola estudiantes, esta semana vamos a comenzar con la segunda unidad de la asignatura de Historia y Geografía llamada La construcción de la República de Chile. Esta semana en particular vamos a ver las características del proceso de independencia. Para entender cómo se gestó este proceso, tenemos que irnos muy atrás en la historia del mundo. Vamos a situarnos en el siglo XVIII, principalmente en Francia y Inglaterra, donde comienza a desarrollarse un movimiento llamado Ilustración, que es un pensamiento que dice que los hombres tienen libertad y derechos y que lo principal que deben hacer es procurar su bienestar más allá de obedecer las órdenes de Dios. Es así como este pensamiento que comienza a desarrollarse en Inglaterra llega hasta las colonias de América, principalmente lo que ahora nosotros conocemos como Estados Unidos, donde empieza a repartirse esta idea de libertad y ellos lo aplican a su concepto de país y deciden convertirse en una nación independiente. En este contexto se lleva a cabo la guerra por la independencia contra Gran Bretaña, resultando ser Estados Unidos el primer país independiente en nuestro continente. Mientras tanto, en Francia, estas ideas también comienzan a difundirse entre la población, pero además acompañado de un clima social muy difícil, porque las personas estaban pasando por una pobreza y un hambre muy latente y tenían además un rey que era muy indolente de la realidad de su pueblo, porque él tenía mucha comida y además vivía rodeado de muchos lujos, muchos vestidos, mucho dinero, mucho oro, entonces estaba completamente desconectado de lo que estaban viviendo las personas que vivían bajo su mandato. En este contexto se lleva a cabo la Revolución Francesa, donde las personas deciden derrocar a su rey para comenzar a vivir con las doctrinas de que todos deben vivir en igualdad de derechos y condiciones y que no debe existir un rey que tenga mucho dinero y mucho poder versus sus súbditos que son muy pobres y se están muriendo de hambre. Con los principios de liberté, égalité y fraternité, que significan libertad, igualdad y fraternidad, se derroca la monarquía en Francia y se lleva a cabo un nuevo gobierno bajo el mando de Napoleón Bonaparte. Napoleón quería convertir a Francia en un gran imperio. Es así como comienza a invadir distintos lugares de Europa, llegando hasta España. En ese momento el rey de España era Fernando VII. Cuando Napoleón invade España, Fernando VII se va preso y pone a su hermano José Bonaparte en su trono. José Bonaparte fue rey muy poco tiempo de España, principalmente porque era un fiestero, un borracho, y no estaba calificado para llevar a cabo las labores que debe llevar a cabo un gobernante. Y es así como las personas decidieron rechazarlo como su nuevo rey y llevaron a cabo juntas de gobierno para organizarse en forma independiente hasta que volviera el rey al lugar que le correspondía. Se comenzaron a llevar a cabo estas juntas primeramente en Europa y luego comenzaron a llevarse a cabo en América, en las capitanías generales y en los virreinatos que tenía la corona. Mientras tanto, en Chile también se vivían otros problemas, con una pirámide social súper marcada. En la parte de arriba estaban los españoles y el clero, que corresponde a los miembros de la iglesia, que ostentaban todos los derechos y la mayor cantidad de bienes. Luego seguían los criollos, los mestizos y finalmente los indígenas, que correspondían al grupo más desfavorecido de la población. Los criollos eran un grupo muy particular porque eran los hijos de los inmigrantes españoles que habían nacido en América. Entonces su origen era europeo, sin embargo no se les consideraba como españoles porque no habían nacido en España, sino que en nuestro continente. Los criollos fueron un grupo que fue desarrollando mucho malestar en la población, porque a pesar de poder adquirir bienes y tener dinero, no podían acceder a cargos gubernamentales porque no eran considerados como españoles. Además,
la corona española llevó a cabo distintas políticas de gobierno donde se les cobraba, por ejemplo, mayor impuestos o no se les otorgaba los mismos derechos que a los españoles, lo que terminó causando mucho malestar. Otro aspecto que hizo que el malestar de los criollos se fuera acrecentando fue la expulsión de los jesuitas de nuestro territorio, principalmente porque los criollos aspiraban a recibir una buena educación para sus hijos y los principales encargados o los que llevaban a cabo esa labor eran los curas jesuitas, pero cuando estos fueron expulsados, los criollos ya no pudieron tener acceso a la buena educación que deseaban para sus hijos. Otro aspecto muy relevante era como los criollos no se consideraban españoles, pero tampoco se consideraban aborígenes de América, quedaban en una especie de limbo sin saber a dónde pertenecer, por lo que fueron desarrollando su propia identidad criolla, lo que nosotros podríamos relacionar hoy en día como el comienzo del nacimiento de la identidad de Chile. En ese contexto del mundo y de lo que vivimos en nuestro país, influenciado por todo lo que pasó, es que comienza a desarrollarse el proceso de independencia en nuestro país con la Patria Vieja, donde en 1810 se lleva a cabo la primera Junta Nacional de Gobierno, donde participan dos grupos, que están los realistas y los patriotas. Los realistas son aquellos que participan del proceso de independencia, pero siempre a la espera de que el rey Fernando VII vuelva a su trono para terminar con las juntas de gobierno y comenzar nuevamente a obedecer las órdenes de España. Y está el otro grupo, que es el de los patriotas, que se conforma principalmente por criollos, que lleva a cabo las juntas de gobierno, pero con la idea de comenzar un proceso de independencia y hacer que Chile, al igual que el ejemplo que vimos antes de Estados Unidos, fuera una nación independiente. En este proceso, en 1811 se lleva a cabo el primer Congreso Nacional y en 1812 comienza el gobierno de José Miguel Carrera, que dura hasta 1813, donde se redacta el primer reglamento constitucional donde se decreta la libertad de vientre, lo que quiere decir que todas las personas que nacen en nuestro territorio, aunque sean hijos de personas que llegan como esclavos, se les considera libres. También se crea el primer diario de nuestro país, que se llama La Aurora de Chile, y se crea la primera institución educativa llamada Instituto Nacional. Y finalmente, la Patria Vieja finaliza en 1814 con la Batalla de Rancagua, enfrentamiento entre el ejército realista y el ejército patriota, donde finalmente el ejército patriota cae ante el ejército realista, debiendo retirarse de la escena nacional y esconderse para que los movimientos realistas no capturen a los soldados patriotas. Es así como comienza la reconquista de la corona española en el territorio de nuestro país. En ese periodo, el movimiento independentista se preocupó de dos aspectos. El principal fue mantener redes de espionaje dentro del país para saber qué era lo que iba pasando y qué era lo que iba gestando el ejército español y para distraerlos y que no capturaran los soldados patriotas que habían logrado huir. Y el otro aspecto relevante fue la conformación del Ejército Libertador liderado por José de San Martín al otro lado de la cordillera. La reconquista finaliza en 1817 con la batalla de Chacabuco, donde el ejército libertador cruza la cordillera y llega finalmente a enfrentarse con el ejército realista, ganando finalmente el ejército patriota. Es con esta victoria del ejército patriota que comienza el último periodo de la independencia de nuestro país, llamado Patria Nueva. En 1818, en el mes de febrero, se proclama la independencia de nuestro país, pero esta aún era muy débil, aún existían muchas dudas y aún también existían muchos movimientos españoles dentro de nuestro territorio que se oponían a que fuéramos un país independiente.
Ese conflicto se resuelve finalmente en el mes de abril con la batalla de Maipú, donde se aplastan por última vez a las fuerzas realistas y Chile se asienta y proclama definitivamente como país independiente, ya no solo con una declaración firmada, sino que también con una victoria de su ejército sobre la corona de España. En 1820, el ejército patriota toma Valdivia, terminando de expulsar a los españoles de nuestro territorio. Y en 1822 se promulga la primera constitución de nuestro país bajo el mando de Bernardo O'Higgins. Terminando el periodo de la Patria Nueva, finalmente en 1823, con la abdicación de este último. Con todo lo que acabas de aprender, ya estás listo para realizar las tareas de esta semana. Vamos a responder varias preguntas de la página de nuestro libro de clases. De la página 62 vamos a responder la pregunta 1 y 2. De la página 64 también vamos a responder las preguntas 1 y 2. De la página 65 vas a responder solamente la pregunta 4. De la página 66 también vas a responder solamente la pregunta 2 y la página 71 vas a hacer la página completa. Si tienes alguna duda, recuerda escribirle a los mails de tus profesoras. Saludos y que tengas una buena semana.